¿Cómo estás, Carola? Iván, efectivamente esta es una renuncia que el mismo constituyente informó a través de sus redes sociales y a través de un comunicado. Compartió un video también en Facebook, en Instagram, contando esta decisión de renunciar, de hecho, como han catalogado algunos constituyentes. ¿Por qué? Porque él indica en este video que él no va a seguir asistiendo, ni votando, ni participando de las actividades de la Convención Constitucional, pero también recordemos que la Convención se rige por el reglamento de los parlamentarios en cuanto a las renuncias, por lo tanto no hay ningún mecanismo que valide la renuncia voluntaria de los constituyentes. Fue una noticia que se dio a conocer durante esta mañana y que desde la Convención Constitucional se enteraron también a través de las redes sociales y de los medios. No se ha ingresado una renuncia formal, un escrito, una carta, una comunicación formal por parte de Rodrigo Rojas Vade a la Convención Constitucional. Vamos a revisar parte de ese video que pasada las 11 de la mañana Rodrigo Rojas compartió. Hago este video para comunicar mi renuncia a la Convención Constitucional, ya que no volveré a asistir, conectarme de forma remota o participar de ninguna votación independiente de mi estado de salud. Su rol es demasiado importante como para ser una dificultad en su funcionamiento o resultado. Desde ya, manifiesto mi anhelo de que sean 155 los que defiendan el proyecto de constitución política que entregarán al país para su ratificación, aunque ya lo he dicho, quiero pedir disculpas a todas las personas que se han sentido traicionadas. He cometido errores muy graves, pero ningún delito. De igual forma no aceptaré dinero por los días en que no trabajaré sin justificación. Tan pronto exista el mecanismo para presentar mi renuncia formal, haré uso del mismo. No trabajaré en la convención y presentaré mi renuncia, porque la nueva Constitución debe reflejar un país digno, donde quienes cometen errores los reconocen y asumen sus consecuencias. Hay 3 o 4 puntos muy relevantes en la declaración que acabamos de oír de Rodrigo Rojas Vade. Esas tienen relación primero cuando él dice que independiente de su estado de salud, él va a renunciar a la Convención Constitucional. ¿Por qué? Porque yo les explicaba que los constituyentes se rigen por las mismas normas de cesación del cargo que los parlamentarios. Esto quiere decir que el único mecanismo que podría utilizar Rodrigo Rojas Vade con la actual norma de la Constitución sería renunciar por un problema de salud, una enfermedad que sea incompatible con el ejercicio del cargo, lo que tiene que ser ratificado en el caso de los parlamentarios por el Tribunal Constitucional. Él indica en sus declaraciones que es independiente de su estado de salud y que va a esperar además cuando exista algún mecanismo que le permita a él renunciar a la convención. Esto, recordemos, en medio de la discusión del reglamento que se va a empezar a votar el día miércoles hasta el viernes de esta semana, con más de 1000 indicaciones que se ingresaron durante los últimos días. Otro punto relevante también que él hace alusión en este video donde comunica su renuncia es su preocupación porque sean 155 los constituyentes. ¿Y eso por qué? Porque la norma constitucional considera un mecanismo de reemplazo para los parlamentarios y en este caso también para los constituyentes que tengan que cesar en su cargo cuando sean de partidos políticos. ¿Qué pasa en el caso de los independientes? Es que no hay un mecanismo de reemplazo para personas que hayan llegado en listas de independientes, como es el caso de Rodrigo Rojas. Y él lo explicita en este video, que su preocupación de que haya un mecanismo de reemplazo, diciendo que le preocupa y tiene la intención de que sigan siendo los 155 en la Convención Constitucional. Un tercer punto que también dice sobre su sueldo. Como no hay un mecanismo todavía de renuncia y esta renuncia es más bien testimonial porque él no va a seguir asistiendo, ni votando, ni participando de las actividades del Pleno, él va a seguir recibiendo su sueldo por parte de la Convención Constitucional, que es un sueldo, un pago automático a través de una transferencia a las cuentas de los constituyentes. Él tendrá que buscar entonces el mecanismo para poder hacer efectivo lo que él señala que no va a recibir este dinero, ya sea devolviéndolo a la convención o buscando algún otro mecanismo para no recibirlo. Pero efectivamente, mientras no haya un mecanismo de salida o se adhiera a esta causal de renuncia por motivo de salud que le impida ejercer el cargo, tendría que seguir entonces siendo un constituyente en ejercicio. Acá en la Convención Constitucional hoy no hay pleno porque se está realizando el comparado de las distintas indicaciones para que empiecen a votar el día miércoles, pero había un grupo de constituyentes de Vamos por Chile que se enteraron acá en la convención de esta noticia y quisieron también dar algunas declaraciones que pasamos a revisar a continuación. Parece que si el convencional Rojas Vade quiso hacer lo correcto, no era la forma en cómo lo hizo hoy día. O sea, si él quería renunciar, existía el mecanismo de renuncia por salud incompatible.
lo que implica que tenía que validarlo el Tribunal Constitucional. Hay manipulación política con este tema y entonces como que hace que renuncia, pero no renuncia, y eso nos parece que no cuida la Convención Constitucional. Usó las razones médicas para ganar una elección. Su abogado la semana pasada aludió a razones médicas para eximirlo de cierta manera de responsabilidad o atenuarla al menos, y ahora que las razones médicas podrían servirle para renunciar, no las hace. Es la crónica de este jurel tipo Salmón, estas cosas que son pero no son. Uno se da cuenta que hoy día no está el mecanismo de reemplazo en caso de que él renuncie, y yo creo que les preocupa más eso, perder un cupo. Claro, una renuncia entonces, de hecho se podría decir, como ya han catalogado algunos constituyentes, a esta decisión de Rodrigo Rojas Vade de no seguir participando, no votar y no participar de los debates de la Convención Constitucional, no seguir recibiendo el sueldo que, como yo les decía, mientras no exista este mecanismo de renuncia voluntaria y él no busque la manera de salir a través de un problema médico que no es cualquier problema médico, no es cualquier enfermedad, tiene que ser ratificado, sí, y tiene que presentar los antecedentes que justifiquen que él no puede seguir trabajando de acuerdo a una enfermedad que él tenga. Si no se cumple esa condición, también él debería seguir siendo entonces constituyente en ejercicio. Estas son algunas de las reacciones. En primera instancia, recordemos que Rodrigo Rojas se encuentra con licencia médica desde el 9 de septiembre por 15 días, una licencia que finalizaba el jueves. Hasta ese día tenía que estar con licencia y volver a la convención el día viernes, pero ya desde la semana pasada habían críticas transversales, incluso de la presidenta Elisa Loncón, quien había señalado el día jueves que no era saludable ni para él ni para la convención que él retornara luego de esta licencia médica. Desde la mesa hasta ahora solamente conversó con los medios Pedro Muñoz, vicepresidente adjunto de la mesa, quien indicaba que además esta información se conoció a través de los medios. Escuchemos. Yo quisiera señalar también que la renuncia del convencional Rodrigo Rojas Vade es un hecho en curso. Se ha comunicado a través de las redes sociales y la han recogido los medios de comunicación, pero es importante preocuparse ahora sobre la materialización de esa decisión. Es importante que esa renuncia se materialice y se ingrese formalmente un documento a la Convención Constitucional. Eso hasta el día de hoy no ha sucedido. Él hasta el día de hoy es un miembro de la Convención Constitucional que ha manifestado su voluntad de renunciar. Por tanto, mientras no se materialice esa renuncia, su estatus de convencional se mantiene. Claro, se mantiene su estatus de convencional, no se ha materializado de manera formal esta intención de renunciar mediante una carta, mediante una declaración que haya hecho llegar Rodrigo Rojas a la mesa de la convención, y por otro lado, como yo les comentaba, está todo este procedimiento de renuncia que hasta ahora el único mecanismo constitucional es la que rige para los parlamentarios y los constituyentes. Ahora, dentro del debate del reglamento que se va a dar a partir del miércoles, cuando se empiecen a votar las indicaciones, hay algunas indicaciones que apuntan a ese sentido. Una de ellas que buscaría que si es que un constituyente tiene alguna enfermedad que no le permita ejercer el cargo, en vez de que sea el Tribunal Constitucional, sea el Pleno el que ratifique que no pueda seguir con este cargo constitucional, y además que establezca un mecanismo de reemplazo para los independientes, que era lo que yo les comentaba, que en este momento ese cupo quedaría solo, no se podría reemplazar y serían 154 y no 155 los constituyentes. Otra preocupación es si es que eso sucede y finalmente puede renunciar Rodrigo Rojas y son 154 constituyentes, y eso afectaría al quórum de los 2/3, que son 103 constituyentes, 103 votos afirmativos para las normas constitucionales. Ese quórum se mantiene con 154 constituyentes, así que no afectaría al quórum si es que Rodrigo Rojas Vade dejara de ser un constituyente en ejercicio. Por ahora aclaramos si él renuncia, expresa su intención de no seguir participando de todas las actividades de la Convención Constitucional, pero en el hecho, él sigue siendo un constituyente en ejercicio hasta que se defina alguna posibilidad. Incluso desde el Congreso, el 7 de septiembre, después de que se supo que él no tenía cáncer, Renovación Nacional había presentado una reforma constitucional, un proyecto de reforma constitucional para permitir que tanto parlamentarios como constituyentes, porque se rigen bajo la misma norma, puedan renunciar de manera voluntaria. Ese es un proyecto y es una salida que algunos constituyentes nos han señalado fuera de cámara podría ser una opción
votación para que Rodrigo Rojas pueda hacer efectiva esta intención de renuncia a la Convención Constitucional. Perfecto, se empieza a cerrar el capítulo entonces de Rodrigo Rojas Vade en